A la edad de los 5 años empiezo a practicar lo que es el béisbol y lo empiezo a practicar porque mi papá, Juan de Dios Gastelum, era jugador de béisbol. Yo nací en cuna de béisbol, lo puedo decir abiertamente, ya que él pues todos los días practicaba el deporte rey, ¿no? Que es el béisbol. Conforme fui viendo a mi padre jugar béisbol, pues me fui empapando, ¿no? Él fue el que me inculcó cómo aprender a cachar una pelota, a batear una pelota, y me encantó el béisbol, ¿no? Desde niño lo practico por él, y conforme fui creciendo rápidamente me fui adaptando al béisbol, ¿no? Siempre tuve ese talento, Dios me regaló el talento de jugar a la pelota, siempre desde niño, gracias a Dios, tuve destacadas actuaciones, me gané varios títulos en el amateur como niño. A pesar de que mi papá era segunda base, casi nunca me gustó la segunda base, siempre estaba en el outfield o cachando, pero una vez que fui creciendo, fui desarrollando la segunda base, el shortstop, pero seguía iniciando en lo que es en el outfield. En mi niñez o preadolescencia, nunca tuve por mi mente pasó a ser profesional, a pesar de que me gustaba ir a ver a los Yaquis de Ciudad Obregón, ya que yo soy originario de Ciudad Obregón, pero nunca pasó por mi mente ser un jugador profesional. Me gustaba lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba disfrutando, lo que era mi niñez y preadolescencia, ya que uno pues va a torneos estatales, nacionales, y disfrutaba mucho esa etapa, ¿no? Era muy joven, estaba estudiando, me sentía muy cómodo por ese lado, pero esa vez llegan los Tigres del México a hacer un tryout y me pasa algo muy curioso, ¿no? Fuimos invitados, como alrededor de 100 jugadores fuimos esa vez. Me probaron de outfield, hice mis tiros y bateo y correo, lo que hacen en unas pruebas de campo, y al final de las pruebas deciden hablar con mi papá, no conmigo. Entonces mi papá, pues ilusionado de que se hayan fijado en mí, a pesar de que no fueron extraordinarias mis actuaciones en las pruebas de campo a los parámetros que tiene un club profesional, pero posteriormente en las vacaciones de Semana Santa me invita Tigres del México a que conociera el mundo del béisbol profesional, me mandan a sucursal y desde ahí empieza ya mi ilusión que podía yo jugar béisbol profesional. Era demasiado joven yo, no tenía ni la mayoría de edad, y ya jugaba con gente de 20, 22 años, había gente hasta de 25 años ahí, ya gente ya grande, pero siempre fui muy rudo para jugar el béisbol, siempre no me asustaba, no medía las consecuencias, las velocidades de las pelotas, no las medía, a pesar de que era abismal a mi corta edad, ya a esa gente, ¿no? La fuerza era demasiada para mí, pero siempre fui ese jugador rudo que siempre me gustaba ser perseverante, ser aferrado a las cosas que yo me proponía. Y una vez que piso la academia de Pastejé, donde nos toca estar cuando éramos los Tigres, de ahí ya empecé a medir los talentos, algo que yo no conocía. Empecé a medir los talentos que yo no tenía por naturaleza, entonces yo sabía que mi trabajo tenía que ser no doble, tenía que triplicar las cosas para poder compensar el talento que otros tenían para poder jugar béisbol. Entonces es ahí donde me doy cuenta donde que sí podía jugar el nivel de Liga Mexicana, pero tuve que trabajar de día y de noche y ser mucha escucha, empezar a visualizar cómo se preparaba
la gente que estaba teniendo éxito, ¿no? Y es como así me voy metiendo y voy ganando terreno hacia los demás compañeros, ¿no? Fíjate que yo, ya en el profesionalismo, ya estando en la academia, empiezo ya no en el outfield sí, pero por mi estatura me hacían más, que tenía yo más futuro en segunda base. En ese entonces había un jugador que se llama, porque está ahorita, es coach con los Diamondbacks en Grandes Ligas, Antonio Perechica. Me encantaba verlo jugar, ¿no? Me encantaba verlo jugar cuando estaba con los Naranjeros de Hermosillo. En ese entonces toca estar con los Tigres del México y veo que puedo ser compañero de él. Convivo en un campo de entrenamiento agarrando rolas, trabajando la defensa junto con él. Entonces ahí un jugador que yo miraba muy lejano, que lo admiraba ver cómo jugaba la segunda base, cómo bateaba, cómo de repente ya estaba al lado de él, ¿no? Entonces fue ahí donde yo me incursioné más a cambiar de posición y sobre todo recibir consejos de él. Para mí fue algo muy grande que me impactó, entonces ahí empecé a ser el jugador de segunda base. La generación de nosotros fue una década bastante redituable para los Tigres. Nosotros éramos, esa generación teníamos mucha hambre, pero a la misma vez no sabíamos el impacto que estábamos causando con nosotros mismos, ¿no? Lo que hacíamos en equipo, no nos dábamos cuenta, salíamos a jugar sin recibir nada a cambio, ¿no? Hacíamos antes, yo decía que antes nosotros fuimos chapeados un poco o mucho a la antigua, jugamos por la camiseta, ¿no? Siempre nos inculcaron, mi padre siempre me inculcó eso, ¿no? Que había que jugar por la camiseta, por representar el béisbol, por respetar el béisbol más que nada. Jugamos de esa manera, ¿no? El line-up de esa camada, mencionaste a Luis Polonia, Julio Franco, Alexander Cabrera estuvo en ese momento también. Éramos como un complemento muy fuerte cuando venían esos tipos de extranjeros hacia nosotros. Pero ya el grupo de nosotros, la generación esa, ya sabíamos automáticamente hacia dónde íbamos, ¿no? Desde que empezaba la inauguración, entre nosotros mismos decíamos que era una obligación estar en playoff. El playoff para nosotros lo veíamos algo como común, vamos a decirlo así. Porque nosotros, tanto el que estaba jugando como el que estaba en la banca, era un jugador regular, ¿no? Pero siempre estábamos unidos y cuando empezaba el playoff ya sabíamos lo que teníamos que hacer para poder ganar el mayor número de campeonatos. Esa generación ganamos alrededor de 6 campeonatos, más o menos, hasta que ya el equipo se fue mudando de ciudad y pues lógicamente pues se fue debilitando esa década por algo normal que pasa en cualquier generación, ¿no? Había mucha pasión, había mucha adrenalina, había mucho respeto, lo recuerdo tanto de los jugadores de los Diablos como de los Tigres. Recuerdo que afuera comíamos, había alrededor de restaurantes en el parque del Seguro Social y afuera en los restaurantes a veces estábamos mezclados, ¿no? Nos tocaba una mesa enseguida de los Diablos y ni ahí nos hablábamos. O sea, teníamos la rivalidad muy marcada y una vez que entrábamos ya nos poníamos los uniformes, pues era ni la buena suerte nos dábamos, ¿no? Ni nos saludábamos. Estaba muy marcada. Recuerdo muy bien que eran juegos muy cruciales todo el tiempo y
no se valía, yo recuerdo que no se valía perder con los Diablos. Recuerdo muy bien que salíamos y eran juegos de volteretas, ¿no? Juegos desde el primero hasta el noveno inning, eran juegos de toma y daca, ¿no? Entonces también traíamos muy buenos pitchers también, ellos y jugadores, defensa. Era un espectáculo ver y ver cómo la afición estaba dividida, ¿no? Hasta las gradas estaba dividida. Se notaba, ¿no? Hasta dónde llegaban los Tigres y los Diablos, se notaba. Entonces era el hecho de llegar al parque, tú entrenar y ver el estadio semilleno a 3/4 ya de capacidad, pues era una motivación enorme, ¿no? Cuando era una fiesta, yo recuerdo que era una fiesta y una vez empezando el juego, pues era pues un espectáculo, ¿no? Y siempre teníamos ese calor del juego, pero yo recuerdo mucho el respeto que había para el béisbol. O sea, el respeto para la gente, se notaba realmente lo que significaban para las 2 novenas ese juego. Fíjate que el número 40, José Luis el Pájaro Ibarra, cuando yo subo por primera vez a Liga Mexicana, pues antes lo que te daban, ¿no? Y me dio ese número y para mí no tiene ningún significado, ¿no? Porque pues yo no, mis fechas de nacimiento, ni mi familia, ni nada, tengo relación al 40. Lo uso hasta el día de hoy porque con ese número inicié mi carrera en el profesionalismo. Y el pájaro, pues, me dijo, ahí está tu uniforme, ese es tu número, ni oportunidad hubo de pedir algún número, ¿no? Pero fíjate que me gusta el número 40, a pesar de, nunca usé un doble dígito en mi niñez o en mi preadolescencia en la espalda, pero me encanta, ahora lo pido, ¿no? Cada vez que voy a un equipo donde por primera vez voy a estar, es lo primero que pongo, ¿no? Necesito que el 40, si alguien lo ocupa, siempre lo estoy hablando y de la mejor manera, si hay oportunidad de portarlo, lo porto, y si no, pues ya uso un número donde tenga yo relación personal, pero así fue que inició el 40 conmigo. En aquellos años, don Jorge Calvo nos entrenaba, empezó como una broma, ¿no? Haciendo en un entrenamiento, moviendo el bat, imitando a gente. Entonces me empecé a encontrar haciendo buenos contactos y empecé a tomar ritmo, empecé a tomar un timing muy bueno hacia la pelota y sentía yo que le daba la pelota y la mantenía más tiempo en el aire. Entonces, conforme empezó siendo como más que nada un bailecito en el cuerpo, ¿no? Así empezó. Ya después le fui dando vueltas y vueltas, y ya después no supe ni cómo, ni en qué momento le daba tantas vueltas al bat, pero era un ritmo, para mí era un ritmo hacia el pitcher, y pues me dio muchos resultados, ¿no? Me dio a temprana edad en mi carrera, y yo sentía que la gente pues le gustaba porque mucha gente me identifica de esa manera, ¿no? Que si yo era el helicóptero, el que bateaba de esa manera, porque recuerda que habíamos 3 Gastelum en ese tiempo, entonces es así como la gente me identificaba y pues bueno, los resultados que obtuve de esa forma de batear, pues en su momento fueron brillantes, ¿no? Que gané hasta muchos campeonatos. La exigencia que tiene el Chato López, para mí, él me la inculcó a temprana edad, ¿no? A pesar de que cuando yo fui jugador activo, él era el gerente general de los Tigres,
y nos inculcó de una manera lo que era la disciplina, lo que era la responsabilidad, el compromiso como jugador. Ahora lo estamos aplicando ahora de diferente manera, ¿no? La exigencia, digo yo que pudiera ser que es la misma, es hasta aún más la exigencia que él tiene. O sea, ahora como manager, pues no dormimos porque estamos 24/7 en el teléfono, hablando y ajustando detalles, puntos finos que hay que ver, y ahora es diferente, ¿no? Cuando eres jugador, pues juegas béisbol, te bañas, te cambias y te vas, ¿no? Ahora el trabajo de un manager se acaba el juego y ahí es cuando empieza tu trabajo. Empiezas a planear todo para el juego siguiente y pues nunca duermes, ¿no? Todas las mañanas estamos viendo los puntos finos del juego y tratando de afinar que no te pase lo que te pasó un día antes, ¿no? Entonces, la exigencia del Chato López es eso, ¿no? Eso. Él siempre te enseña cómo ganar, te enseña a cómo ser exitoso en la vida, te enseña a cómo ser un líder dentro y fuera del terreno. Entonces, yo creo que esa exigencia es la que te lleva a tener grandes momentos en una serie del Rey. Fíjate que yo me retiro como jugador profesional por las lesiones, ¿no? Yo tengo 4 cirugías en una rodilla y inconscientemente me empiezo a lesionar la parte de la pierna donde no tengo la cirugía. Eso me fue dando, emocionalmente me fue impactando demasiado, porque como te lo comentaba hace un momento, ¿no? Soy un jugador muy rudo, soy un jugador profesional donde yo me exijo demasiado, a veces hasta lo que no está en control mío, ¿no? Quiero tenerlo, alcanzarlo, y esas partes donde yo ya no estaba activo por alguna lesión, eso me fue debilitando emocionalmente, ¿no? Entonces, apoyado en pláticas en mi familia, me decían, ¿qué más buscas en el béisbol? ¿Qué más buscas? Ya has ganado campeonatos, has tenido premios individuales, has hecho demasiadas cosas en 22 años, ¿qué más buscas en el béisbol? Entonces me fui metiendo por ese lado. Entonces llegó un momento donde tuve que respetar a mi cuerpo, porque me decían, yo no te quiero ver caminando con un bastón, yo no te quiero ver sentado en una silla te lastimaste la espalda o algo. Entonces ahí fue donde yo puse claridad, entonces, y tomé una decisión, nada más que posiblemente por esa golpe emocional que tuve, no tomé la mejor decisión para retirarme como yo hubiese querido. A pesar de que jugué muchos años, siempre tuve una carrera limpia, nunca tuve algo que me manchara, ¿no? En mi carrera, tuve una carrera, lo puedo decir abiertamente, y hubiese querido, como lo que están haciendo ahora muchos de los jugadores, ¿no? El cual se los aplaudo, que tengas ese reconocimiento de la gente, o que te puedas despedir de tu público ante tu gente, que es tu familia, y que ese momento pues sea único, inolvidable, ¿no? Entonces fue así que me retiro el 2017 con los Diablos Rojos. Posteriormente se me da la oportunidad al siguiente año ser coach de banca con los Diablos Rojos. Se llega una oportunidad de ir a la sucursal a dirigir. Entonces dejo la oportunidad que me daban los Diablos Rojos en el equipo grande y tomo la sucursal del México, ¿no? Entonces ahí fue que yo empecé a poner en práctica todo lo que había aprendido, lo que había visto, lo que me había pasado en el béisbol. Y bueno, dije, bueno, creo que sí tengo oportunidad de poder ser manager, de poder
llevar a un equipo a brillar, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora, pues, devolverle un poquito de lo mucho que el béisbol me dio. He evolucionado demasiado el béisbol. El béisbol ha demasiado tanto, pues, que tú ves los cuerpos de los jugadores y son unos atletas, realmente unos atletas. Entonces, le pegan más fuerte a la pelota, corren más duro, tiran más fuerte. Tenemos más información, tenemos estadísticas que muchas veces en la vida de nosotros del diario, pues sí las ves, pero pues, la capacidad mental no te da para tantas cosas que tienes en mente, ¿no? Pero ya cuando tú ves números dices, ah, caray, aquí me gusta esta parte que no la tenía en mente, que sí la había visto, pero no la traía en mente. Entonces, eso te ayuda a la estadística, ¿no? A ver qué jugador tiene la fortaleza y qué jugador tiene la debilidad. Entonces, ahí es donde tú puedes tomar decisiones que te pueden hacer ganar un juego, ¿no? Entonces, la evolución del béisbol ha sido bastante. La pelota, a veces vemos la pelota que cambia a más viva o un poquito menos voladora. Hemos tenido temporadas donde se cambia la pelota y tú también tienes que cambiar la forma de dirigir, ¿no? Porque si es una pelota que vuela demasiado, pues eliminas el juego pequeño, ¿no? O sea, no tienes el sentido común, tiene que ir conforme a adaptarte a lo que hay en el presente, ¿no? Entonces, la evolución del béisbol, yo lo he dicho, ha evolucionado para bien, para el bien. Al final de cuentas, un aficionado paga un boleto para ir a ver espectáculo. Y entonces, y eso es importante, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también disfrutamos 9 entradas del béisbol. En ese lapso del 2018, pues como todos en la vida, ¿no? Llegas y es aprendizaje para ti. Tuve 2, 3 tropezones que no debía haber cometido como manager, secretos que ya un manager que tiene experiencia no los hace por situaciones que no debes de hacer y no tanto por causar algo, ¿no? Sino hay ritmos que tú no le puedes quitar al juego o hay ritmos donde tú tienes que detener el juego. Cuando el béisbol se te pone muy aprisa, vamos a decir en un rally, entonces tú puedes alentar, quitarle ese ritmo del rally estratégicamente. Yo tengo la fórmula de cómo quitarle esa inercia al rally, ¿no? Cuando está en contra tuya. Entonces, o cuando tú vas y le quitas el ritmo, cuando es a favor tuyo. A veces uno comete esas novateces que en su momento yo no sabía. Entonces, he aprendido a eso, ¿no? He aprendido a leer al jugador, he aprendido a comprender al jugador, que es muy difícil, a conjuntar un vestidor, a conjuntar un dugout. Y ahorita, hoy por hoy, es lo más difícil, ¿no? Tener lo más sano posible un equipo en armonía, eso es lo más difícil para cualquier manager, ¿no? Ya lo demás, ya en acción de juego, pues la pizarra también te dice mucho, ¿no? Te dice mucho qué tienes que hacer en su momento, ¿no? También a aprender a cuándo sacar un pitcher y cuándo darle una extensión, pues también aprende uno, ¿no? Cuándo, cómo y en qué momento, ¿no? Entonces, la clave de nosotros es ni un picheo más ni un picheo menos. Fíjate que es la segunda vez que me pasa con Leones de Yucatán. En la 18.2 vas a recordar, ellos eran los campeones defensores. Voy y juego el juego de comodín y me toca el campeón, que eran los Leones de Yucatán, y me toca sacarlos en 7 juegos. Ahora en la 2023
me los vuelvo a topar en una final de zona y afortunadamente el béisbol se nos dio a nosotros, los Pericos de Puebla, ¿no? Los volvemos a dejar en el camino, pero siempre lo dije, ¿no? Sabía a lo que al equipo que nos estábamos enfrentando, conozco a la perfección ese equipo, de lo que son capaces, porque han sido jugadores de mucho éxito, ¿no? En sus carreras intachables, ganadores, entonces pues siempre bien alerta, ¿no? A cada picheo, a cada batazo, a cada entrada de lo que ellos podían hacer. Y yo creo que el juego 5 contra los Leones de Yucatán no me va a dejar mentir, ¿no? Un juego que parecía ir en aguas tranquilas, ir ganando 6-0, hasta me dieron la voltereta, ¿no? En la sexta entrada, entonces yo sabía lo que ellos podían hacer y fue un juego que seguramente estará plasmado en la historia del béisbol mexicano. Entonces el béisbol es así, ¿no? A veces aunque te quites, te da, ¿no? Entonces yo lo que sí tengo que reconocer que este equipo de los Pericos de Puebla es un grupo de valientes, es un grupo que no se da por vencido, ¿no? Que siempre está peleando las 9 entradas, que siempre está luchando por hacer algo extra, y creo que es lo que nos ha dado mucho éxito también. Fíjate que hablar de Peter O'Brien, que ya anteriormente con los Yaquis de Obregón lo había tenido eventualmente, un tipazo como persona, un profesional en su trabajo, 100%. Y conocer ahora la llegada de Chris Carter con nosotros, a pesar de que no mastica el idioma de nosotros, pero siempre se está esforzando por aprender. Chris Carter, hablar de él es un hombre muy coachable, ¿no? Los dos. Cuando llega Chris Carter aquí, recuerdo pues que todos tenían dudas, ¿no? Por lo que estaba pasando él, estaba fuera de un roster en un equipo. Era un hombre donde todo el mundo decía, es que se poncha demasiado, Y el hecho de que él llegue aquí, nos sentemos a platicar y le pidamos nosotros a Chris Carter, déjate ayudar, pero no sabíamos a qué magnitud se iba a dejar ayudar, ¿no? Y el tipo, a veces, él nos busca a nosotros. Cuando él falla, siente que sale un poquito, él nos busca. A Luis Mauricio Suárez, que es el coach de bateo, a un servidor, y siempre estamos buscando ese ajuste para él, a pesar de que él fue un jugador estrella en Grandes Ligas y en nuestro béisbol, siempre está buscando ese ajuste, ¿no? Hablar de Peter O'Brien, pues es un tipo metódico en su trabajo, es un tipo que a pesar de que le va bien en el juego, siempre está buscando hacer mejor ajustes para ser más consistente. Entonces, el tener a ellos dos, para mí ha sido una gran bendición, ¿no? Porque pues muchas veces tienes equipo plagados de estrellas, pero no puedes trabajar al 100% con ellos, porque pues también cualquier ser humano pues tiene su ego, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un equipo coachable, pues trabajas abiertamente y te va de la mejor manera, ¿no? Porque implementas el tipo de juego que tú quieres. Entonces, cuando tú lo haces, lo practicas, entonces lo llevas a cabo el juego, te sale naturalmente. Bueno, a mí me gustaría que me recordara la gente como un jugador ejemplo, ¿no? El béisbol para mí ha sido, después de mi familia, ha sido todo, porque de aquí, del béisbol, he tenido grandes amigos, he tenido pues cosas maravillosas que como la amistad, como el ser humano, como mi familia. Yo mi familia la tengo por el béisbol, entonces
me gustaría que así me recordara la gente, ¿no? Como ejemplo, cómo se juega el béisbol con garra, cómo se juega por pasión a este bonito deporte que es el béisbol y es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría que así como nosotros recordamos a los antepasados, y que tengamos ídolos, que yo también sea un ejemplo y que sea un ídolo para esa niñez que hoy por hoy nos está siguiendo, ¿no? Entonces, así es como quisiera que me recordaran y para mí sería, pues, en este momento es un trabajo a seguir.